Vamos a iniciar esta semana número 8 de Geografía y Cívica. Ante todo, quisiera saber si es que se me escucha bien, jóvenes. ¿Sí? ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. ¿Se me escucha bien? Muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar entonces esta semana número 8, hablando del tema de hidrografía. ¿No? Recalcar un poco que la primera semana hablamos de la escuela geosistémica, ¿cierto? Donde mencionábamos que la Tierra era considerada como una unidad funcional y que tenía subsistemas. Ahí estaba, por ejemplo, la geósfera. Recuerda que la geósfera hemos hablado entre la semana 3 y 4, aprox, ¿no? Cuando tocamos geodinámica, esta formación de los relieves, ¿no? Los tipos de relieve. También, pues, uno de los subsistemas de la Tierra es la atmósfera, la cual también hemos hablado hace poco, ¿no? Sobre las capas, es la gran capa gaseosa, el clima, ¿cierto? Hoy nos toca hablar de la hidrosfera, específicamente, pues, de la geografía del Perú. ¿Sí, chicos? Algunas características más importantes, relevantes. Bueno, primero hay que comenzar entonces con lo que concierne a hidrografía, ¿no? ¿Qué te dice? La hidrografía es la ciencia que se encarga de la descripción de todas las aguas existentes sobre la superficie continental, ríos, lagos, presas, de su localización, condiciones fisiográficas, régimen y aprovechamiento, ¿no? Esta es la definición, chicos, de la hidrografía. Pero recuerda que la hidrosfera es el conjunto de las masas de aguas existentes en la Tierra, ¿ya? Recuerda eso, ¿no? La hidrosfera, conjunto de masas de agua existentes en la Tierra. Te dice que de todo el agua que existe en la Tierra, un 97%, ¿dónde se localiza? O bueno, son aguas saladas, ¿no? Pero ¿dónde se localizan? A ver, chicos, ¿dónde está este 97% de agua existente en la Tierra? Mira, 97%, chicos. ¿Dónde está ubicado? En el mar, en los océanos, ¿cierto? En los océanos. Recuerda que el Pacífico es el más extenso. El Atlántico es el océano más comercial. El Índico es el más contaminado, ¿no? Por decir algunas características de estos océanos. Mira, 97% es agua salada. Y mira, solamente un 3% del agua existente en la Tierra es dulce. Solamente un 3%, chicos. Y de este 3%, ¿cómo se va a distribuir? Te dice que un 69% está ubicado, pues, en los glaciares y zonas polares, ¿ya? Ojo que a este porcentaje de agua, 69%, se le conoce como agua criogénica. Agua criogénica. ¿Qué significa agua criogénica, chicos? ¿Ah? ¿Qué significará el término criogénico? A ver, ¿quién quiere participar? Congelado, claro, sí, en estado sólido. Mira, un 69%, chicos, está ubicado, pues, ¿no? En el agua criogénica. En el Perú tendremos este tipo de agua, este porcentaje, chicos. ¿Habrá agua criogénica en el Perú? Si lo hay, ¿en qué sector? ¿Dónde está? En los nevados, ¿cierto? En la cordillera, excelente, muy bien. Ahí están los glaciares, ¿ya? Mira, un 69%, chicos, es agua criogénica. ¿Qué más? Un 30%, jóvenes, corresponde, pues, a los mantos freáticos, ¿no? Quiere decir, pues, al agua del subsuelo, ¿no? Al agua del subsuelo, o también llamado, pues, los acuíferos, ¿sí? Manto freático es el agua del subsuelo. Mira, un 30%, ¿ah? Como puedes apreciar aquí en la imagen, uno pensará, profesor, mira ese lago, ¿no? ¿Qué lago tan extenso que hay en Sudamérica? Mira, ¿qué lago tan extenso que hay en Sudamérica? Pues ojo, ojo, chicos, que este es agua del subsuelo. Esto se llama el acuífero de Guaraní. Mira, este porcentaje de agua del subsuelo. Ojo que el acuífero Guaraní es el más extenso del mundo, ¿sí?
el mayor porcentaje de agua de subsuelo a nivel mundial, la mayor reserva de agua de subsuelo a nivel mundial está en Sudamérica, en el acuífero Guaraní, ¿cierto? Brasil, un sector de Brasil, de Bolivia, Paraguay, Argentina, ¿sí, chicos? Este gran depósito de agua subsuelo, ¿no? El manto freático. Y solamente 1%, mira, solamente 1%, chicos, está pues drenando en los lagos, en los ríos, en el vapor, ¿no? De agua. Por ejemplo, acá tenemos el lago Victoria, ¿sí? Ubicado pues en el África, ¿sí, chicos? Entonces, ahí está cómo se distribuye el agua, en la hidrosfera, ¿no? La hidrosfera, el porcentaje de agua salada, 97%, agua dulce, 3%, y cómo se distribuye esta agua dulce, ¿no? Digamos. Muy bien. Recuerda que en el Perú hay una entidad, chicos, que va a administrar el agua dulce. ¿Ya? En el Perú hay una entidad, hay una institución que administra el agua dulce. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama esa entidad, esa institución que está administrando el agua dulce en el Perú? Muy bien, ANA, ¿cierto? La Autoridad Nacional del Agua, ANA. Algunos profesor, era Sedapal, ¿no? No, Sedapal no, chicos. Recuerda que Sedapal está comercializando, ¿no? Está potabilizando y comercializa el agua. Sedapal no tiene nada que ver, pues, con respecto a la administración total del agua dulce. ¿Ya, chicos? No te olvides. Muy bien, ya sabiendo ello, continuemos. Aquí, pues, vamos a hablar de tres sectores, ¿no? Tres partes. De lo que son las vertientes, las unidades y el río, ¿sí? De lo complejo a lo básico, ¿no? El río es lo básico de la geografía, le sigue la unidad y pues lo general ya es las vertientes geográficas. ¿Sí, chicos? Comencemos con las vertientes. ¿Qué te dice, no? ¿Qué son vertientes? Es el conjunto de unidades geográficas cuyos ríos drenan en un punto en común y que desembocan, que puede ser en un mar, ¿no? En un mismo mar y océano o inclusive hasta un mismo lago. ¿Ya? Entonces, no olvidar estas palabritas, ¿no? Vertiente hidrográfica es el conjunto de unidades hidrográficas, ¿ya? Conjunto de unidades hidrográficas que puede desembocar, chicos, que puede desembocar ya sea en un mismo océano, ¿no? O inclusive, pues, en un mismo lago. Pregunto, ¿el Perú cuántas vertientes hidrográficas tendrá? ¿Mm? ¿Cuántas vertientes geográficas tendrá el Perú, chicos? Tiene tres vertientes. A ver, vamos a reconocer, vamos a identificar, jóvenes, a esas vertientes, ¿ya? Para ello hay que dibujar a la cordillera de los Andes, ¿no? Acá está, la cordillera de los Andes, chicos. La cadena occidental, y por aquí pues dibujamos a la cadena oriental, ¿sí? Muy bien. Entonces, recuerda que la cordillera de los Andes es la gran divisora de aguas, ¿sí? La gran divisora de aguas. Entonces, va a haber ríos que se van a originar en el sector de la cadena occidental, ¿no? Estos ríos se originan por este sector de la cadena occidental. ¿Con dirección hacia dónde? Hacia el Océano Pacífico. Por ejemplo, el río Rímac, el río Tumbes, el río Ica, el río Caplina, ¿no? El conjunto de todos estos ríos, ¿cierto? Desembocan, ¿dónde? En el Océano Pacífico. Ahí está, jóvenes, la primera vertiente, ¿no? La vertiente hidrográfica, ¿sí? La vertiente hidrográfica del Pacífico. Recuerda acá la definición que decía, ¿no? Es el conjunto de unidades hidrográficas, ¿no? Que van a desembocar ya sea en un mismo océano o en un mismo lago. En este caso desembocan en un mismo océano, ¿no? El Océano Pacífico, la primera vertiente. ¿Sí? Luego, chicos, hay ríos que, algunos, por ejemplo, ¿no? Nacen por la vertiente occidental, ¿sí? Pero por el sector este, ¿no? Y se desplazan en sentido al Amazonas. Pregunto, ¿cómo se llama ese relieve que el río desgasta a un sector de la cordillera para que pueda trasladarse al Amazonas? ¿Cómo se llama este relieve, chicos? A ver, en donde el río ha desgastado un sector de la cordillera para desplazarse justamente hacia el Amazonas. Hemos hablado, ¿no?
Recuerda que paso es con respecto al deshielo de los glaciares, ¿no? O sea, la masa glaciar desgasta, ¿cierto? La masa glaciar desgasta la cordillera. Aquí hablamos, jóvenes, ¿de qué agente erosivo? El río, ¿no? El agua de los ríos, agente fluvial, ¿no? Acá entonces, muy bien, los hongos, ¿no? Los hongos, chicos, los hongos, ese es relieve, ¿no? También llamado, pues, punco, ¿no? Que significa puerta de entrada, puerta de entrada. Muy bien, entonces aquí pues el río Marañón, por ejemplo, ¿no? Acá está el río Marañón, ha hecho un pongo y se ha desplazado al Amazonas. Aquí también hay otros ríos, ¿no? Hay otros ríos, ¿cierto? Otros ríos. Y pues con el río Amazonas va a desembocar ¿dónde? En el océano Atlántico, ¿cierto? Y ahí tenemos la otra vertiente. Estos ríos que nacen justamente en el Amazonas o se han desplazado al Amazonas, desembocan en el océano Atlántico. Ahora tenemos la vertiente hidrográfica, ya sea del Amazonas o también del Atlántico. Ya es lo mismo, ¿sí, chicos? Vertiente hidrográfica del Amazonas o del Atlántico. ¿Ya? Ahí está justamente, chicos, la segunda vertiente. Y por último, lo hacemos otro color. Hay ríos, chicos, hay ríos que van a originarse en el sector sur del Perú, tanto en la cadena volcánica, ¿sí? Recuerda la parte occidental la cadena occidental, sector sur, ¿sí? La cadena volcánica, y también pues en la cadena Carabaya, ¿no? Que es el sector sur de la cordillera oriental. Estos ríos van a desembocar, chicos, ¿dónde? Ah? ¿Dónde desembocan? En el lago, perdón, el dibujo, en el lago Titicaca, ¿sí? En el lago Titicaca. Y acá tenemos la siguiente vertiente, ¿no? Vertiente hidrográfica del Titicaca. Profesor, pero no desemboca en un océano, ¿no? No es una vertiente. ¿Qué te dice la definición, no? ¿Qué te dice la definición? Puede desembocar ya sea en un mismo océano o en un mismo lago. En este caso acá, ¿no? Desemboca en el lago Titicaca. Ahí está la vertiente del Titicaca. Entonces, el Perú, jóvenes, cuenta con 3 vertientes hidrográficas, ¿sí? Cuenta con 3 vertientes hidrográficas. Muy bien. Sigamos entonces. Ya hemos identificado, chicos, las vertientes, ¿ya? Bueno, antes de seguir, aquí algún porcentaje, ¿no? Algunos datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿en cuál de estas vertientes creen ustedes que se acumule o esté depositado el mayor porcentaje de agua dulce? A ver, chicos, ¿quién me dice? ¿En cuál de ellos está el mayor porcentaje de agua dulce? ¿Cuál de las 3 vertientes? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿En la vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas o la vertiente del Titicaca? Claro, sí, efectivamente, Samantha, en el Amazonas, ¿no? Un promedio aproximado, chicos, ¿no? Un aproximado de agua dulce que drena en el Amazonas es de un 97, ¿no? 0.5%, chicos, ¿no? Un aproximado, ¿cierto? De 97.5. En la vertiente del Pacífico, mira, la vertiente del Pacífico, la cual, jóvenes, mira, la cual está o se concentra la mayor población del Perú, ¿cierto? En toda la costa peruana. Aproximado un 2%. ¿Sí? Un 2%. Y la vertiente del Titicaca tiene un 0,5% del agua, el agua dulce que drena en el Perú. Entonces, mire, la mayor concentración de agua dulce, jóvenes, está en la vertiente del Amazonas. Interesante algunos datos que inclusive pues en mis momentos de viaje, ¿no? Cuando se podía, observaba, ¿no? Hay algunas regiones en la selva alta que no pagan agua, chicos, mensual. O sea, a ellos no le llegan, así como a nosotros aquí en Lima, por ejemplo, no nos llegan el recibo mensual. Ellos pagan una vez al año el agua, ¿no? Pero no pagan por el consumo, sino por el mantenimiento de las tuberías y todo ello, ¿no? Justamente por este gran porcentaje, jóvenes, ¿no? 97,5% del agua dulce está drenando esta vertiente. Muy bien, sigamos. Entonces, hemos dicho que las vertientes geográficas es el conjunto de unidades geográficas, ¿no? ¿Y qué son unidades geográficas? Acá está, ¿no? Las unidades geográficas, chicos, son espacios limitados por líneas divisoras de aguas, ¿no? Son lugares donde van a drenar, justamente, ¿no? Donde drenan los ríos, donde pasan los ríos. Y te dice que estas unidades hidrográficas, jóvenes, están limitadas por las divisoras de aguas.
¿no? Recuerda que la cordillera de los Andes es la gran divisora de aguas, pero también hay otras cadenas de montañas, ¿cierto? Cerros, por ejemplo, estribaciones andinas, por ejemplo, ¿no? Que también son consideradas divisoras de agua, ¿no? Como este sector, mira, aquí hay una pequeña cadena de montañas, por este sector también, son las llamadas divisoras de aguas, ¿no? Justamente estas divisoras de aguas van a limitar a la unidad geográfica. La unidad geográfica, recuerda que es el sector, es la superficie por donde discurre el agua de los ríos, ¿no? Por donde drena el agua de los ríos. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, por lo común, el nombre de una unidad geográfica siempre va a ser el mismo nombre del río principal. ¿Ya, chicos? Porque acá observamos que en la unidad geográfica tenemos un río principal, ¿no? Por lo común es el que tiene mayor volumen de agua, el de mayor curso, ¿no? El de mayor longitud, y observamos ríos secundarios, ¿no? Algunos ríos, por ejemplo, que van a desembocar en el río principal, u otros ríos que nacen del río principal, chicos, ¿sí? Nacen del río principal. Acá te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, dice afluente, también llamado tributario, chicos, ¿no? ¿Qué es el río afluente? Es un río secundario, ¿ya? Es un río secundario, pero ¿desemboca dónde? En el río principal, ¿no? En el río principal. Acá dice, vamos a ponerlo más grande, a ver, para que lo veas. Ahí está, ¿no? Alimenta de agua el río principal. Ahí está, mira. Como este río secundario está alimentando, chicos, está aumentando el volumen de agua al río principal. Este es el río principal que está en el medio. ¿Ya? ¿Qué será el río efluente, jóvenes? Mira, el río efluente, también llamado río emisario, son aquellos ríos jóvenes que nacen, que se originan de un río principal. Ojo, que este río efluente puede ser de origen natural como de origen social. O sea, la población construye, crea ríos efluentes. La pregunta es, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué una sociedad, por qué una empresa, por qué un gobierno inclusive crea ríos efluentes? Muy bien, Kenny, profesor. Por ejemplo, para trasladar agua a un lugar donde no hay, ¿no? Las pampas, por ejemplo, para distribuirlas a esos lugares que pueden ser productivos, pero que le faltan agua, ¿cierto? Para poder abastecerse, ¿no? O por ejemplo, chicos, por ejemplo, ¿no? Este río en temporadas aumenta su caudal y se puede desbordar y ocasiona inundaciones, ¿cierto? Entonces se crea un río efluente para que disminuya el volumen de agua por temporada, ¿no? Y así pues no perjudique a sectores más abajo, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Cómo el hombre está creando estos ríos efluentes para beneficiar justamente a la economía, a la misma sociedad, ¿no? Entre otros. Chicos, y claro, como te decía, este es el río principal, ¿no? Y vuelvo a recalcar que, por lo común, el nombre de la unidad geográfica siempre va a ser el mismo nombre del río principal. Por ejemplo, la unidad geográfica del río Rima, ya pues, el río Rima es el río principal. ¿Sí? La unidad geográfica del río Ica, ya, el río Ica es el río principal. ¿Ya, chicos? Muy importante eso. Digamos, estamos yendo pues de lo general a lo básico, ¿no? Lo más complejo a lo básico. Entonces, vertiente, unidad y pues lo básico, ¿no? La base son los ríos. ¿Qué te dice? Los ríos es una corriente natural de agua continua que desemboca en otro similar. Puede ser, pues, en otro similar, cuando dicen aquí, ¿no? Puede ser que desemboque en un río, ¿no? En otro río, por ejemplo acá, ¿no? El río afluente ha desembocado en el río principal, ¿ya? En un lago o en el mar, ¿sí? A ver, hay una pregunta por ahí. Sí, el río principal también puede ser llamado el río colector, ¿no? El río principal también tiene ese nombre, río colector, ya que va a colectar todo el agua que está presente en la unidad geográfica, ¿no? Porque no solamente puede haber un río secundario, ¿no? Afluente, puede haber más ríos secundarios, afluentes, ¿sí? Ojo, puede haber más ríos. Por acá, por ejemplo, hay otro río afluente, por este sector hay otro río afluente, ¿no? Son varios ríos afluentes. Entonces, el río principal, ¿qué va a hacer? Justamente va a recolectar, ¿cierto? Todo el agua que drena en esta unidad geográfica. ¿Sí, chicos? Muy bien lo que ha dicho su compañero, que también puede ser llamado el río colector. Sigamos, sigamos. Sigamos, chicos, sigamos a ver otras últimas preguntas. Ya, ya, rapidito ya, para tomar la... Ahí está, toma la captura.
5, 4, 3, 2, 1, ya, ahora sí cambiamos. Sigamos ahora con los ríos, ¿ya? Ya te mencionaba entonces que un poco la definición, ¿no? Que un río puede desembocar en otro similar, en un lago o en el mar. Vamos con las partes, ¿no? La naciente. Recuerda que cuando hablamos de naciente es el origen del río, ¿no? El origen, ¿sí? Y aquí, chicos, en la naciente, en el origen, recuerda que es un lugar de alta pendiente, ¿no? Es un lugar de alta pendiente, ¿ya? Es un lugar de alta pendiente, ¿ya? Naciente también puede ser llamado origen. Origen, ¿ya? Pregunto, si es un lugar de alta pendiente, ¿qué relieves puede formar? A ver. Si es un lugar de alta pendiente, si es un lugar de alta pendiente, ¿qué relieves puede formar? Recuerda que si es de alta pendiente, el río va a transitar por superficies inclinadas, ¿no? Superficies inclinadas, el río transita por esos sectores. Y recuerda que va a tener mayor fuerza, ¿no? Puede originar, por ejemplo, valles en V, muy bien, por ahí, valles en V, ahí está. Chicos, recuerda muy importante eso, ¿no? Cañones, por ejemplo, también, ¿no? Cañones. Cañones fue excelente, ya, excelente, ¿ya? También, pues, a esta naciente se le va a considerar que se va a formar, ¿sí? Se le va a considerar que va a formar en el curso superior, ¿no? Curso superior. ¿Ya, chicos? Se forma en el curso superior. Sigamos. La desembocadura, ¿no? La desembocadura. A ver, el río puede tener dos tipos de desembocadura, chicos. ¿Cuáles eran? ¿Ah? Le hemos hablado alguna vez cuando tocamos el tema de relieves, ¿te acuerdas? ¿Cuáles eran los dos tipos de desembocadura? ¿Sí? A ver, lo están diciendo por ahí. Estuario, muy bien, y delta, excelente, ¿no? Habían dos, estuario, y delta, ¿sí? Y delta. Recuerda que el estuario es la desembocadura en un solo canal, ¿no? En un solo canal. En cambio, el delta es una desembocadura ramificada. O sea, son varios canales. Por ejemplo, ¿no? Esta desembocadura del río principal. ¿Qué tipo será? Mira, ¿qué tipo será de desembocadura? A ver, ¿qué me dice? Delta, claro, ¿no? Porque es ramificado, ¿no? Son varios canales que está desembocando, ¿sí? Son varios canales. ¿Chicos? Muy bien. Con respecto al curso, ¿no? El curso. El río presenta tres sectores de curso. ¿Cuáles son? Y hemos hablado de uno, ¿no? El curso superior, ¿sí? El curso superior, ¿sí? El curso superior que justamente llega a ser la naciente, el origen del río, donde pues se pueden formar relieves, ¿sí, chicos? También tenemos el curso medio, donde también puede implicar origen de relieves debido pues a la pendiente que pueda tener, ¿no? Por lo común, tanto en el curso superior como en el curso medio se van a originar relieves, ¿ya? Depende mucho también del tipo de pendiente por la cual se traslada, ¿no? Y tenemos pues el curso inferior. Curso inferior, que justamente esto evoca a la desembocadura, ¿no? Este es el curso inferior, evoca la desembocadura, ¿sí? Que puede, recuerda, desembocar en dos tipos, ¿no? O bien en estuario o en delta. ¿Ya? Muy bien. Vamos con caudal, chicos, caudal. ¿Qué se entiende por caudal? ¿No? Caudal quiere decir el volumen de agua que traslada el río, ¿sí? El volumen de agua que traslada un río, caudal. ¿Cuánta agua está trasladando, no? ¿Cuánto volumen de agua? Y también, pues, puede ser de dos tipos, ¿sí? Puede ser de dos tipos. Tenemos el caudal, estuario, perdón, un ratito, ya. El caudal de crecida, ¿sí? Caudal de crecida. Se va a llamar caudal de crecida cuando tiene un mayor volumen de caudal, ¿no? Alto caudal.
¿ya? Alto caudal, ¿ya? Entonces, cuando veas por ahí el término crecida, ya tiene un alto caudal, ¿no? O también llamado, pues, caudaloso, ¿no? Caudaloso, ¿sí? Caudaloso, caudaloso. Entonces, recuerda el término crecida, conlleva, pues, al que tiene el río alto caudal, ¿no? También llamado caudaloso, ¿sí, chicos? Y aquí no entra. Vamos a poner otro. Y estiaje. Aquí abajo lo pongo. Estiaje. Ya. Estiaje quiere decir cuando tiene justamente menor caudal. ¿Sí? Menor caudal. Tanto así que hasta inclusive el río se puede secar, chicos, ¿no? Se puede secar. Hay veces que un río puede tener una época de crecida y también puede tener una época de estiaje, ¿ya? Ojo a ello. ¿Ya? Entonces ahí tenemos justamente, chicos, el caudal, que puede ser dos tipos, ¿no? De crecida y o estiaje, ¿ya? Cauce, ¿no? Cauce. Cauce, chicos, es el lecho, es la cavidad por la cual se va a trasladar justamente o va a drenar el agua, ¿no? Puede ser un cauce de piedra, ¿no? De roca, un cauce de barro, de arena, netamente, ¿no? Ya depende mucho justamente por el sector en el cual se está transitando el río. ¿Ah? Y por último, régimen. Aquí vamos a hablar de dos tipos. Puede ser régimen irregular. Régimen regular. Sí, profesor, pero ¿qué significa régimen, no? Régimen, jóvenes, es el estudio del caudal por un año. ¿Ya? Es el estudio del caudal por un año. Si ese río presenta una variación objetable, ¿no? Observable de su caudal, quiere decir que en una temporada del año tiene crecida y en otra temporada del año tiene estiaje, esa variación, ya, es un río de régimen irregular. Ojo, pero tiene que ser observable, ¿ya? En cambio, si un río durante el transcurso de un año no presenta mucha variación durante el año, ¿cierto? Durante las estaciones, pues tendrá un régimen regular, ¿ya? Pregunto, ¿el río Rima qué tipo de régimen tendrá? El río Rima, ¿qué tipo de régimen tendrá? A ver, irregular. Muy bien, efectivamente, ¿no? Toda la vertiente del Pacífico, ¿qué tipo de régimen tendrá? ¿Mm? Toda la vertiente del Pacífico, ¿qué tipo de régimen tendrá? Irregular también, ¿cierto? Muy bien, irregular. ¿Ya, chicos? Y la pregunta ahora es ¿por qué? ¿Debido a qué? ¿Debido a qué se da esta variación del caudal durante el año? A ver, la pregunta del millón. ¿Por qué se da esta variación del caudal durante el año? ¿Ah? A ver, chicos, díganme. Es una pregunta muy interesante, muy importante para poder identificar, chicos, las razones, ¿no? Y también tiene mucho que ver, pues, con el clima. ¿Ya? ¿Por qué la vertiente del Pacífico presenta? Muy bien, Mireya lo dijo ya, ¿no? Profesor, por las lluvias de verano, ¿cierto? Recuerde que en los meses de verano, en las partes altoandinas, se va a dar estas lluvias, ¿no? A veces torrenciales, y que van a originar, pues, el aumento del caudal. Y eso justamente lo hace en una época de crecida de ríos. O sea, si tú vas ahora en el río Rímac, es una época de crecida, ¿ya? Pero si vas en los meses de invierno a ver al río Rímac, ya no hay lluvias de verano, ¿cierto? Va a haber pues una época de estiaje, ¿cierto? Disminución, ¿no? Disminución del caudal. Al igual que la vertiente del Pacífico, también la vertiente de Titicaca, chicos, tiene un régimen irregular, porque también depende mucho su variación de las lluvias de verano. Pero ¿qué pasa con la vertiente del Amazonas? La única vertiente con régimen regular, recuerda que es la vertiente del Amazonas, ¿cierto? Porque
pues no haber esa variación durante el año, ¿no? ¿O acaso tú has visto un río del Amazonas casi a punto de secarse, por ejemplo? No, siempre va a mantener, ¿no?, ese porcentaje de volumen de agua durante el año. ¿Ya, chicos? Muy importante eso. Si hay variaciones, no es algo observable, ¿no? Recuerda que para que sea esta, irregular, uno tiene que observar, ¿no?, que existe esa variación. Muy bien. Ya dicho ello, sigamos. Muy bien. Chicos, mucho se confunden, ¿no?, entre unidad hidrográfica y cuenca hidrográfica. ¿Ya, chicos? A veces que hay esa confusión, ¿no? Profesor, unidad hidrográfica no es lo mismo que cuenca. A ver, recuerda que hemos dicho que la unidad hidrográfica es esa superficie por donde drena, ¿no?, el agua o discurre el agua de los ríos, ¿ya? O sea, aquí la unidad hidrográfica solo mencionamos al río, ¿sí? ¿No? A la superficie por donde drena, ¿sí, chicos? Pero cuando hablamos de cuenca hidrográfica, vamos a darnos cuenta que el río va a interactuar con los factores bióticos, por ejemplo, ¿no?, y también abióticos, ¿no? Entonces, cuando se habla de cuenca hidrográfica, chicos, se habla de la interacción del río con el ambiente, con el espacio, ¿no? O sea, cómo interactúa con la flora, cómo interactúa con la fauna, cómo interactúa con la sociedad, ¿ya, chicos? Entonces, la cuenca hidrográfica ya no solamente mira el río o analiza el río, también analiza, pues, a otros factores, ¿no? En este caso, como te mencionaba, flora, fauna, sociedad, tipo de clima, etcétera. ¿Ya? Muy importante eso. Acá te menciona, pues, que con respecto a la cuenca, podemos observar que hay tres tipos, ¿no? Cuenca exorreica, endorreica y arreica. La exorreica, ¿no? La exorreica quiere decir que el agua que discurre en este sector va a desembocar en el océano, ¿cierto? Fuera de. Por ejemplo, el río Rímac es una cuenca exorreica, ¿sí? Cuenca endorreica, cuando el agua que transita por esta unidad va a desembocar en un lago, ¿sí? En un lago. Y cuenca reica, que el agua que transita por el río principal no va a lograr desembocar. ¿Por qué? Por dos factores puede ser, ¿no? Debido, por ejemplo, a las altas temperaturas que el agua se evapora, o debido, pues, a la filtración, ¿sí? Se filtra, pues, a la norma freática, ¿ya? Por lo común, los ríos que tienen este problema de cuenca reica transita con poco volumen de agua, nada más, ¿sí? Transita con poco volumen de agua. ¿Ya, chicos? Y acá te dicen otro, ¿no? Hay una cuenca criptorreica. ¿Qué quiere decir, no? Son las cuencas cuyas aguas avanzan por debajo del suelo. Mira, hay unos ríos subterráneos, como te dicen, ¿no? Aguas que avanzan por debajo del suelo. ¿Ya, chicos? Esos son justamente las cuencas criptorreicas. ¿Ya? Pregunto, ¿el río Rima qué cuenca tendrá? Río Rima, ¿qué tipo de cuenca tendrá? El río Amazonas. También, ¿cierto? ¿Cierto? El río Nilo, a ver, mira, vamos a hacernos internacional. El río Nilo, también, porque desemboca en el mar Mediterráneo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de cuenca tendrá el río Suches? Es un río ubicado, pues, en el sector sur del Perú, por Puno, por ejemplo. Endorreica, profesor, ya que desemboca, ¿dónde? En el lago Titicaca, ¿no? En el lago Titicaca. El río Ica, jóvenes, el río Ica es un río que por temporadas, gran parte del año, no va a poder desembocar debido, pues, a que tiene poco volumen o traslada poco volumen de agua, ¿sí? Claro, profesor, ya de frente, es un río arreico el río Ica, profesor. Ya está, ¿no? Hemos logrado identificar. Y ojo que, vuelvo a repetir, la unidad geográfica te habla netamente del río y la superficie por la cual drena.
En cambio, cuando te hablan de cuenca hidrográfica, te hablan justamente de la interacción del agua con su medio, ¿no? Flora, fauna, sociedad, etcétera. ¿Sí? Cómo interactúa, cómo se relaciona. Digamos. Muy bien. Acá entonces tenemos pues las vertientes que te mencionaba que eran 3 vertientes hidrográficas. Y mira pues un interesante dato, ¿no? La superficie por la cual transita las unidades, ¿no? Mira, la vertiente del Amazonas transita pues por un alto porcentaje, casi el 75% del territorio nacional, chicos, justamente es donde transita la vertiente del Amazonas, ¿no? La vertiente del Amazonas. Aquí pues está la vertiente del Pacífico, ¿no? Como te mencionaba, toda la costa peruana, y pues de color ocre, ¿no? La vertiente del Titicaca. Aquí tenemos pues también las unidades geográficas, ¿no? ¿Cuántas unidades tiene cada uno? La del Pacífico tiene 62 unidades geográficas. ¿Y cuántos ríos principales tendrá la vertiente del Pacífico, chicos? A ver, ¿cuántos ríos principales tendrá la vertiente del Pacífico? Si tiene 62 unidades geográficas. ¿Cuántos ríos principales tendrá? Recuerda que básicamente conlleva a esto, ¿no? A 62 ríos principales, ¿sí? 62 ríos principales. Ahora, profesor, pero yo he visto que hablan, pues, de confluencia, ¿no? De confluencia de unidades hidrográficas. Ah, ya. Eso también es importante, ¿ya? Hemos hablado, recuerda, que de ríos, por ejemplo, acá está el río principal, mira, el río principal. Hemos hablado de ríos afluentes, ¿no? Afluentes, que desembocan en el río principal, ¿sí? Ríos efluentes que se originan de un río principal. Pero también hay, chicos, ríos confluentes. ¿Qué son los ríos confluentes? Aquel río que se origina, que nace de la unión, ojo, de la unión de dos ríos principales, ¿ya? La unión de dos ríos principales origina a otro, ¿ya? Río principal A, río principal B, y nace otro río, ¿no? El río principal C, ¿ya? Vuelvo a repetir que la confluencia solamente se va a dar con la unión de dos ríos principales. Pregunto, ¿un río principal y un río secundario se podrá dar confluencia? No, ¿cierto? No se va a dar confluencia, chicos. Solamente es entre dos ríos principales, ¿no? Como el Marañón, profesor, sí, ¿no? Inclusive como el Amazonas, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Como el Amazonas, que es uno de los principales a tomar en cuenta cuando nos mencionan de confluencia, ¿ya? Muy importante eso. Sigamos. Muy bien, vamos con la vertiente del Pacífico, vamos a ver de los principales ríos jóvenes, ¿ya? Los principales ríos. Comenzamos por el sector norte, ¿ya? Sector norte. Río Zarumilla, ¿ya? Río Zarumilla, chicos. Lo más interesante, pues, es que sirve como frontera natural, ¿no? Frontera natural entre, pues, Perú y Ecuador, ¿no? Frontera natural. Desemboca en la boca de Capones. El río Tumbes, ¿sí? Por acá lo tienes, el río Tumbes. Desemboca, ojo, el único que desemboca en delta, en la vertiente del Pacífico, ¿quién es? El río Tumbes. Y el único río navegable en la vertiente del Pacífico, ¿quién es? El río Tumbes. Atención con estos interesantes datos. Lo más importante, ¿no? El único río que desemboca en delta y que es navegable en la vertiente del Pacífico, el río Tumbes. ¿Ya? El río Chira es el de mayor crecida de la vertiente. Recuerda que la crecida, ¿qué se entendía por el término crecida? Aumento de caudal, ¿no? Recuerda que justamente en los meses de verano, pero producto de las precipitaciones en las partes altoandinas, los ríos aumentan su caudal, ¿no? Entonces crecida. El río que más aumenta su caudal, ¿no? Va a ser el río Chira. El río Chira. Es el segundo de mayor caudal también, ¿ya? Es el segundo de mayor caudal promedio, ¿no? Promedio a nivel mundial. A nivel de vertiente, disculpe, ¿ya? Acá también se va a construir la represa de Poechos y la reserva de San Lorenzo, ¿ya? Vamos a parar un ratito para identificar y diferenciar, ¿no? De una represa y una reserva, o reservorio también dicho. A ver, nuevamente,
Dibujamos al río principal, ¿ya? Dibujamos al río principal. Acá está el río principal. ¿Ya? Entonces, la represa, ¿sí? La represa o presa, también dicho, se va a construir, chicos, in situ, ¿ya? In situ, en el mismo río. ¿Ya? En el mismo río, chicos, se construye la presa o también llamado represa. ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué? ¿Ah? ¿Cuál es el objetivo de la construcción o cuál es el beneficio de la construcción de esta represa, jóvenes? A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué ha sido construida la represa? ¿Mm? ¿Cuál es el beneficio de esta construcción de represas? A ver, ¿qué se busca con ello, no? Por ejemplo, recuerda que por temporada los ríos aumenta su crecida, ¿no? Perdón, aumenta su caudal, ¿no? Crecida, ¿cierto? Y ese río se puede desbordar y puede inundar a la sociedad, a algunos pueblos más cercanos. Entonces, lo que se busca en la represa, chicos, es regular, ¿no? Regular el caudal, ¿sí? Por ahí lo dijo Samantha, muy bien. Profesor, regula el caudal, ¿ah? Muy importante. Entonces, chicos, la represa es para regular el caudal, ¿no? Para que así no se perjudique en la cuenca baja, ¿no? En el sector donde pues se está acumulando, se está asentando la población. ¿Ya, chicos? Entonces, para eso se construyó la represa. ¿Qué más? El reservorio. El reservorio, chicos, ha sido construido muy cercano al río, ¿no? Han construido un río efluente, mira, han construido un río efluente para que depositen agua, ¿no? Aquí se ha depositado agua. Este es el reservorio, chicos, ¿ya? Han construido un río efluente, recuerda que el río efluente se origina del principal, ¿no? Saca volumen de agua del río principal, ¿no? Para acumular aquí, en este sector, ¿ya? Reservorio. Ahora, ¿por qué se ha construido reservorio, chicos? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál es la finalidad de la construcción de reservorios de agua? ¿Mm? ¿Para qué se construyen reservorios, jóvenes? Puede ser, ¿no? Puede ser justamente para evitar inundaciones, claro, como estrategia también como represa, ¿no? Pero lo más importante, lo han dicho muchos, con fines agrícolas, ¿ya? Recuerda que sobre todo la costa norte va a aumentar el volumen de agua de los ríos en los meses de verano, ¿sí? En los meses de verano. Y es ahí donde deben aprovechar, porque en los meses siguientes muchos ríos disminuyen su caudal, ¿ya? Y recuerda que en el sector norte, sobre todo, hay mucha agricultura. Las pampas, por ejemplo, ¿no? Las pampas, hay mucha agricultura, chicos, ¿ya? Y necesitan, pues, acumular agua, ¿ya? Es ahí donde, pues, están haciendo estos reservorios de agua, ¿ya? Aprovechen en los meses de verano, depositan, acumulan agua para utilizarlo, pues, en los meses siguientes, ¿no? El arroz, por ejemplo, ¿no? El arroz es un producto que necesita de abundante agua en su siembra, no su cosecha, ¿ya? Tanto así, pues, que tiene que ser pantanoso. Es el único que se va a beneficiar cuando hay una inundación, por ejemplo, ¿no? Por eso es que para el arroz se necesita de abundante agua. Y es por eso que se está construyendo estos reservorios. Recuerda que en la costa norte es donde hay, pues, una gran producción de arrocera, ¿no? ¿Ya? Entonces ya hemos diferenciado entre una represa y un reservorio. Sigamos. Río Chancay, producción de arroz, mira, ¿no? Nuevamente acá hay caña de azúcar. Se divide, pues, en tres brazos, el canal de Taimi, río Lambayeque y el río Reque. Y también aquí se ha construido en el río Chancay el reservorio de Tinajones, ¿no? Ya sabemos para qué sirven los reservorios. El río Jequetepeque es un valle arrocero por excelencia, más importante, mira, el valle arrocero más importante está aquí, en el río Jequetepeque. Y como es un valle arrocero, necesita de abundante agua. Es por eso que se ha construido el reservorio de Gallito Ciego, ¿sí? El reservorio de Gallito Ciego. Sigamos. Ya vamos a la parte central de la costa de la vertiente del Pacífico. El río Santa posee la segunda cuenca más extensa, es el de mayor volumen de agua, ¿no? Por otras palabras, ¿no? Es el más caudaloso, ¿no? ¿Qué río es el más caudaloso de la vertiente del Pacífico? Allá el río Santa. Mira, el de mayor volumen de agua es el río Santa, chicos. ¿Ya? El de mayor volumen, es el más caudaloso. Algunos también le van así, ¿no? El río más caudaloso.
Ya forma el callejón de Guaylas y el cañón de Pato. Y otra cosa importante, aquí con este río se ha construido el proyecto Chaimochic y Chineca, ¿no? Recuerda que estos proyectos son justamente para abastecer a las pampas, ¿no? De la costa norte. Es de este río que se ha construido ríos efluentes para trasladarnos hacia la costa norte, ¿ya? El río Rímac, jóvenes, el río Rímac es el principal río porque abastece a la mayor población del Perú, ¿no? A la capital, abastece la capital. Sus ríos afluentes, o sea, sus ríos secundarios son el Santa Eulalia y el Río Blanco, ¿sí? Aquí se ha construido represa Yuracmayo, ¿sí? Represa Yuracmayo, y también aquí se han construido las centrales hidroeléctricas de Huinco, Huampanimo y Opampa, ¿no? Recuerda que las centrales hidroeléctricas van a aprovechar justamente esta fuerza del río para generar electricidad, ¿no? Pero ¿por qué tantas centrales hidroeléctricas en el río Rímac? Recuerda que aquí se concentra la mayor población, ¿no? El río Rímac abastece a la mayor población. Es por eso que también se han construido 3 hasta 5 centrales hidroeléctricas, jóvenes, ¿ya? Río Ica, en la parte sur, su origen es en la meseta de Castrovirreina. Mira, acá está, como te mencionaba, ¿no? Tiene una condición arreica. ¿Qué era arreica? La bocatoma, más que todo, sirve, por ejemplo, pues para, es como un trasvase, ¿ya? Es un trasvase, ¿ya? Es un trasvase, en la cual, pues, busca trasladar volumen de agua, ¿no? Hacia otros sectores, ¿no? Es como un río efluente, ¿ya? Es como un río efluente. Ya, muy bien, que no desemboca, ¿no? Que no desemboca, recuerda eso. Sistema Choclococha, las aguas de las cuencas altas del río Pampa son derivadas hacia el río Ica, ¿no? Entonces recuerde que el río Ica tiene una condición arreica. Muy bien, por último, el sector sur de la vertiente del Pacífico, río Ocoña, forma el cañón de Cotahuasi, ¿no? Es el más profundo del Perú, recuerda el cañón de Cotahuasi. El río Majes posee la mayor cuenca colectora, ¿sí? Forma el cañón del Colca, donde se da esta trágica historia, ¿no? Información de joven Ciro Castillo, ¿no? El cañón del Colca. El río Chili pasa por la ciudad de Arequipa, ¿cierto? Mira, importante esto, ¿no? Porque, por ejemplo, puede verte una pregunta en la cual te diga, ¿no? Debido a las intensas lluvias, la ciudad de Arequipa ha sido inundada. ¿Qué río es el responsable inmediato de ello? Ah, el río Chili, ya que pasa por la ciudad de Arequipa, ¿no? En su curso inferior se llama río Víctor, ¿sí? Y también, pues, aquí se ha construido la presa Aguada Blanca y la central hidroeléctrica Charcani Quinto. El río Tambo, ¿no? Su origen es en el elevado de la región de Puno. Ojo, es el de mayor longitud de la vertiente, ¿no? Es el de mayor longitud, o sea, es el más largo, por así decirlo, el río Tambo, con sus 530 kilómetros de recorrido, ¿ya? El río Tambo es el más largo, el de mayor longitud de la vertiente del Pacífico. Y por último, el río Caplina, ¿sí? Pasa por la ciudad de Arequipa, ¿sí? Y aquí se ha construido la represa de Carumas y Paucarani. Muy bien, pasamos ahora a la vertiente del Amazonas, ¿sí? La vertiente del Amazonas, y aquí pues hablaremos de las siguientes unidades geográficas, ¿no? La intercuenca del Amazonas, ¿no? Con el río Putumayo, Yaraví, Ucayali, ¿sí? El río Ucayali, el río Mantaro, ¿sí? Ojo que aquí en este río Mantaro, chicos, este río Mantaro es el río donde está presente la central hidroeléctrica más importante del Perú. ¿Cómo se llama esa central hidroeléctrica, chicos? Que abastece a un gran porcentaje de la población del Perú, ¿ah? ¿Cómo se llama la central hidroeléctrica más importante del Perú? A ver. Santiago Antúnez de Mayolo. Muy bien, chicos. Aquí en el río Mantaro se ha construido esa central hidroeléctrica, ¿no? Tenemos aquí importante el río Marañón, ¿sí? Recuerda que este río Marañón, mira, como puedes observar aquí, nace en la vertiente, perdón, en la cordillera occidental, ¿no? Y como puedes observar aquí,
se desplaza en sentido del Amazonas. Y es ahí donde va a crear justamente los pongos, ¿no? El río Yurúa, justamente más importante, y el río Purús, que tiene mucha, bueno, que comparte territorio con Brasil, ¿no? Comparte territorio con Brasil. Recuerda cuando te hablan de unidades geográficas, nos habla del territorio por donde pasa el río, ¿no? Y interesante aquí, ¿no? La única unidad geográfica netamente en territorio peruano es la del río Ucayali, ¿ya? La del río Ucayali. La demás o comparten con territorio con Brasil o inclusive con el país de Colombia. Vamos con un poco a hablar del río Amazonas, chicos, ¿ya? Recuerden que el río Amazonas en la actualidad es considerado, pues, el de mayor longitud del mundo, ¿no? Antes del río Amazonas, ¿quién era considerado? ¿Qué río era considerado? Antes del Amazonas, ¿qué río era considerado el más largo del mundo? El Nilo, ¿cierto? Ni lo menciones ya que el Amazonas ahora es el más largo, ¿no? El de mayor longitud. ¿Esto cómo se ha logrado identificar, no? Primero, muchos pensaban que el río Amazonas, mira, el río Amazonas se origina a partir de esta confluencia, mira, el río Amazonas se origina a partir de esta confluencia entre el río Ucayali y el río Marañón. Ahora fue más largo, ¿ya? Muchos pensaban que el origen era este punto, ¿ya? En la confluencia del río Ucayali con el río Marañón, ¿ya? A partir de ahí se contabilizaba pues la longitud del Amazonas y efectivamente no llegaba, ¿no? No llegaba pues al kilometraje que tenía el Nilo. Pero hubo estudios en donde se observa que el origen remoto del Amazonas es en Arequipa. ¿Ya? El origen remoto del Amazonas es en Arequipa, chicos. ¿Ya? Claro que va a tener otros nombres, ojo, tiene otros nombres, ¿ya? Pero vuelvo a repetir que el origen remoto es justamente en la región de Arequipa, ¿no? Su naciente se localiza en la quebrada de Apachetea, en las faldas del Nevado de Quechua, en la cordillera Chila, en la provincia de Cayoma, Arequipa. Gracias, mira, gracias a este tramo que se logró identificar, es que es considerado en la actualidad como el más largo, ¿no? El de mayor longitud del mundo, ¿no? Pasando al río Nilo. Chicos, el primer tramo de su curso recibe diferentes nombres, ¿no? Como te mencionaba, no nace en Arequipa con el nombre de Amazonas, sino tiene otros nombres. Por ejemplo, acá, el río Apurímac, ¿ya? El río Apurímac, ¿ya? Este río Apurímac, chicos, se desplaza, ¿cierto? En sentido norte y va a entrar en confluencia con el Mantaro. ¿Qué era el río confluente? ¿Qué era confluencia, chicos? A ver, ¿qué era confluencia? A ver, chicos, ¿qué era confluencia? Recuerden, ¿qué era confluencia? Confluencia de ríos. Muy bien, Mireia. La unión, muy bien, Vilma. La unión de dos ríos principales. Ojo, importante ahí, principales. Te tiene que decir que son principales, ¿ya? Es muy importante eso. ¿Ya? Entonces, mira, nuevamente aquí, la confluencia entonces entre el río Apurímac y Mantaro, ¿sí? Entre el río Apurímac y Mantaro nace el río N, ¿ya? Río Apurímac, río Mantaro confluyen y se unen y nace el río N. Y aquí, chicos, importante, este sector es un sector peligroso, ¿no? ¿Cómo se llama este sector? Vamos a escribirlo aquí. Ese sector se llama Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. ¿Quién es? El Brain, ¿no? Ahí está el Brain, chicos. En la confluencia del río Mantaro y Apurímac que origina el N. ¿Sí? Que origina el N. Entonces, pues, este río Urubamba, perdón, el río N, se sigue desplazando, ¿sí? Y entra en confluencia con el río Urubamba, ¿no? El río Urubamba. Es ahí que producto de la confluencia nace el río Tambo, ¿no? Producto de la confluencia nace el río Tambo, ¿ya? El río Tambo se sigue desplazando y entra en confluencia con el río Perené, ¿sí? Río Perené. No está puesto aquí, pero lo ponemos, ¿ya? El río Perené.
El Tambo con el Perené entran en confluencia y ahí es donde nace, chicos, el río Ucayali. Pregunto, ¿cuál es el río más largo del Perú? ¿El río Tambo u Ucayali? A ver qué me dice. Ah, disculpen, nos quedamos aquí, chicos. Receso, ¿ya? Receso, chicos, ¿ya? Descansamos un rato, nos estiramos. Volvemos dentro de 10 minutos. O 15, creo, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a continuar con la clase. Esta es a las 2:10, ¿cierto? El receso. Por favor, que alguien me confirme eso. Hasta las 2:10, ¿cierto? Chicos. Ah, ya, entonces continuamos, por favor. Ya, entonces te mencionaba un poco acerca de cómo se originaba el río Amazonas, ¿no? A través de la confluencia de varios ríos, ¿no? En eso justamente hablábamos del río Ucayali. Recuerda que el río Ucayali es el más largo del Perú, ¿ya? Importante eso. Y es el más navegable del Perú. La totalidad de su curso, chicos, el 80% es navegable, ¿ya? Muy importante eso. Y es ahí donde el río Ucayali entra en confluencia con el Mallón para justamente llamarse ahora Amazonas, ¿no? Y como te mencionaba, desembocar en el Océano Atlántico. Por último, la vertiente del Titicaca, los ríos más importantes, por ejemplo, tenemos aquí el río Suches, límite natural entre Perú y Bolivia, por ejemplo, ¿no? Desemboca en Bolivia, el río Huancané, desemboca en el sector norte del lago Titicaca, el río Ramix es el más extenso, ¿ya? El río Ramix, chicos, es el más extenso de la vertiente del Titicaca. El río Coata abastece agua a la ciudad de Juliaca, ¿ya? Hace poco he visto una noticia acerca de que hay un sector de Juliaca que se ha inundado debido al desborde del río Coata, ¿ya? El río Ilave, segundo con cuenca más extensa, y atención con este río, ¿no? El río Desaguadero. Es el único río efluente, ¿ya? Único río efluente. Recuerda que el término efluente es que nace, ¿no? Nace. Entonces, el río Desaguadero nace el lago Titicaca. Y va a desembocar justamente, desemboca en el lago Poopó, ya en Bolivia. Aquí tenemos un resumen de las tres vertientes, ¿no? Su origen, donde es, por ejemplo, la vertiente del Pacífico tiene un origen glacio pluvial, la vertiente del Amazonas, glacio niveo pluvial y lacustre, y la vertiente de Titicaca, glaciar y pluvial, ¿no? La naciente, la cordillera occidental, la vertiente del Pacífico, vertiente del Amazonas, el nudo de Pasco y Vilcanota, y la vertiente del Titicaca tiene su naciente en la cordillera Carabaya y volcánica. La cuenca, ¿no? Lo que te mencionaba, la mayoría son exorreicos, y algunos arreicos como el río Ica. En la vertiente del Amazonas todos son exorreicas, y la vertiente de Titicaca son endorreicas, ¿no? Y así justamente con otros puntos que ya se han mencionado, ¿no? Este es un resumen, chicos, ¿ya? De cada una de las vertientes. Muy bien. Hablamos ahora del mar peruano. Recuerda que en el mar peruano tenemos dos corrientes marinas que están interactuando, ¿no?
la corriente peruana de Humboldt, que se desplaza en el sector sur y centro del Perú, la costa peruana, que contiene, pues, o que transita aguas frías, ¿no? Subantártidas. Y en la costa norte está la corriente del Niño o contracorriente ecuatorial, ¿no? Acá puedes inclusive observar la tonalidad de colores, ¿no? Tiene mucho que ver, pues, con la temperatura. Menor temperatura va a haber justamente en el sector sur y centro. Y una temperatura alta, pues, en la parte norte, ¿no? Acá está, entre 20 a 22 centígrados en el norte, centro 17 a 19 y 13 a 14 grados en el sector sur. Ahora, la tonalidad de color, ¿no? Te dice que en el norte el color es medio plomizo, las aguas, ¿no? Básicamente, pues, porque no hay mucha presencia jóvenes de algas, ¿ya? No hay mucha presencia de algas, debido a sus altas temperaturas. Donde hay concurrencia, hay presencia de algas, chicos, es justamente en aguas frías, aquí en el sector sur y centro. Es ahí donde se presenta, por ejemplo, el fitoplancton, chicos, ¿no? Y ese fitoplancton y otras algas más, el zooplancton, por ejemplo, donde dan esa tonalidad de color, ¿no? Medio verdoso, ya, medio verdoso. Recuerda que el fitoplancton es la base de la cadena alimenticia, ¿cierto? Aquí ignobiológica, en el mar peruano. Otra importante acción que se da acá también en el mar peruano es el afloramiento, ¿no? Recuerda que el afloramiento es el ascenso de aguas frías con nutrientes conjuntamente hacia las partes superiores, ¿no? El ascenso. Profesor, ¿y por qué se quedan justamente esos nutrientes en las partes altas, ¿no? Tiene mucho que ver, chicos, por dos cosas, ¿no? Uno por la temperatura, ¿ya? Uno por la temperatura, como es temperaturas frías, ¿ya? Tiene mayor salinidad. Ojo, a menor temperatura hay mayor salinidad. Y eso trae consigo mayor densidad, ¿no? El agua casi viscosa, por así decirlo, ¿ya? Es ahí donde justamente los nutrientes se quedan en las partes altas. Aquí la corriente peruana, te mencionaba justamente en la parte norte, sector norte, la corriente del Niño contra corriente ecuatorial, y la parte sur y centro, la corriente peruana, ¿no? Aquí hablamos justamente de dos corrientes que están interactuando en este sector, ¿no? La corriente costera, que está presente, pues, los 200 metros de profundidad, y la contracorriente oceánica, que está ubicado a 700 metros de profundidad, ¿no? Ambos dan justamente a la corriente peruana. Los glaciares en el Perú y su importancia, ¿no? Recuerda que tenemos un gran depósito de agua criogénica, ¿no? En los glaciares. Es nuestra reserva de agua dulce, chicos, ¿no? Recuerda ello. Pero lamentablemente, en los últimos años, se está perdiendo, ¿no? Debido al cambio climático. Se dice que en los últimos 50 años se ha perdido aproximado un 55% de la masa glaciar en el Perú, chicos. Mira, importante esa investigación, ¿no? Aquí las tres principales cordilleras más grandes que mantienen el 75% de volumen de agua, ¿no? Es, por ejemplo, la Cordillera Blanca, un 43%, la Cordillera Vilcanoto, un 24%, y la de Ampato, un 8%. Un poco la distribución, ¿no? De la ruta del agua, como te mencionaba, son nuestras reservas de agua dulce, los glaciares, ¿no? Cómo nos abastece a la sociedad. El manejo de cuencas hidrográficas, ¿no? Recuerda que cuando te menciona el término cuencas hidrográficas, no solamente te va a hablar del río, sino te va a hablar, pues, de cómo interactúa, ¿no? Con el ambiente, con la flora, con la fauna, con la sociedad, ¿cierto? Muy importante eso. ¿Cuál es el objetivo de este manejo de cuencas, no? Busca un uso racional y sostenible de los recursos naturales, ¿no? Tanto del suelo, los bosques y agua. Se observaba, por ejemplo, que producto de la industria maderera se está deforestando, ¿no? O del aumento poblacional también se está deforestando, chicos, ¿no? Hay mucha deforestación, hay mucha contaminación en las cuencas. Es ahí donde sale este principio importante, ¿no? La gestión de riesgo. Chicos, hay que prevenir, hay que trabajar para que no se presenten algunos desastres. Por ejemplo, ¿no? Si estamos deforestando las laderas de un río,
Esto podría ocasionar, jóvenes, que existieran algunos desbordes, ¿no? Inundaciones, ¿no? Pero gracias a la floresta que existe, que está presente en el río, ayuda a contrarrestar ello. La población no sabe eso, ¿no? Entonces es muy importante estar presente y mantener justamente esa floresta. ¿Qué es el riesgo para comenzar? ¿No? Es la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos sobre el medio natural y humano, dadas unas condiciones de vulnerabilidad específicas para un escenario específico de la amenaza. ¿Sí, chicos? Entonces, el riesgo son las probabilidades de incidencias. Si un río se ha desbordado, perdón, si un río se ha deforestado, se está tirando, por ejemplo, desmonte, cuando aumente el volumen de agua, o sea, cuando esté en temporada de crecida, ¿cuál sería la probabilidad de incidencia? A ver, ¿quién me dice? Si en un río se ha deforestado, se ha echado relleno sanitario, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad cuando esté en una etapa o una temporada de crecida? Mayor crecida, profesor, y por ende desborde, ¿cierto? Desborde, mira, desborde. La floresta jóvenes también impide el desborde, ¿no? Impide el desgaste del cauce. Mucha población no sabe eso, jóvenes. Hay que tener presente esas cosas, ¿ya? ¿Qué puede hacer, qué se puede hacer, jóvenes, para mitigar esos desastres que puede darse, ¿no? Entonces, la definición de gestión de riesgo es que hay que prevenir, hay que estar anticipados, ¿sí? Hay que estar anticipados, hay que buscar medidas para disminuir esas probabilidades de incidencias negativas. ¿Como cuáles? Ordenamiento territorial, definición de zonas no habitables, ¿no? Por ejemplo, acá la población en Lima se observa esto bastante, ¿no? Que han construido sus casas muy cerca a las laderas del río, ¿no? Y recuerda que el río está desgastando la superficie. Y va a haber un momento que, producto de ese desgaste, se desplome, ¿no? La casa, lamentablemente. Entonces, hay que buscar, pues, este tipo de trabajo, ¿no? De reubicación de viviendas. No se debe construir ahí. Estabilización de laderas, instalación de sistema de almacenamiento, ¿no? Y es también importante, ¿no? Descolmatación de cauces en los ríos, ¿no? Buscar la limpieza, jóvenes. Mucha población está botando, ya que no pasa el camión de basura, botando su basura aquí, pues, en el cauce del río, ¿no? Eso es lamentable. Entonces, jóvenes, con respecto al manejo de cuenca y gestión de riesgo, eso se está buscando, ¿no? Una óptima utilización, ¿cierto? Una óptima utilización del recurso hídrico y cómo interactúa con su medio, ¿no? Con la flora, con la fauna, con la sociedad, ¿cierto? Eso se busca, ¿no? En el manejo de cuenca. Muy bien, vamos con los ejercicios, jóvenes. Pregunta 1 en geografía, letra C. 1, letra C. Pregunta 2, letra A. Pregunta 2, letra A. Pregunta 3, letra B. Y pregunta 4, letra D. Chicos, hoy nos toca hablar, jóvenes, de la diversidad cultural, ¿no? Recuerda que el Perú es un país con gran diversidad cultural, tanto culturas étnicas, ¿no? Culturas oriundas, Shipibo Conibo, Aguajún, Quechua, Aymara, ¿no? Como también, pues, culturas extranjeras, foráneas, ¿cierto? De la época, pues, inclusive incaica, ¿no? Con los españoles, ¿cierto? Los de la cultura africana, cultura europea, ¿no? Otros países, Italia, inclusive los alemanes, ¿no? Hasta, pues, en la actualidad, esta cultura venezolana, ¿no? Que está interactuando, ojo, que está interactuando, chicos, ¿no? Entonces, el Perú tiene una gran diversidad cultural. ¿Qué se entiende entonces por ese término, ¿no? ¿Qué es diversidad cultural? Es la multiplicidad de formas que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. ¿Ya? La expresión, a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y las tecnologías utilizadas, ¿no? O sea, se puede expresar en la forma de vestir, ¿no? Se puede expresar en los platos, ¿no? La comida, se puede expresar, chicos, en la forma de hablar, se puede expresar esta diversidad cultural inclusive en la forma de comunicación, ¿sí? O sea, hay varias formas de cómo identificar esta diversidad cultural, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Está en el Perú presente.
La UNESCO ha reconocido esta diversidad cultural, chicos, ¿no? Inclusive, pues, lo pone en un patrimonio cultural de la humanidad. En el Perú, la diversidad cultural, chicos, tenemos aquí diversidad étnica, en la cual hay 55 pueblos originarios, ¿no? Organizados en comunidades campesinas y comunidades nativas. Pero también tenemos una diversidad lingüística, ¿no? En la cual hay 48 lenguas originarias, ¿ya? 48 lenguas originarias. Ojo, aquí hablamos netamente de diversidad de poblaciones oriundas, ¿ya? Recuerda que también hay extranjera, ¿no? Pero acá netamente población oriunda. Un poco de información, de infografía. Te dice que San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor cantidad de quechohablantes en el país. Mira, qué interesante dato, ¿no? 4 millones y medio de personas hablan una lengua indígena u originaria, ¿no? Y que lamentablemente en los últimos años esta población se está disminuyendo, ¿no? Por varios factores, ¿sí? Puede ser discriminación, la globalización, ¿no? Son varios factores. Muy bien, la diversidad étnica. Chicos, ¿qué se entiende por etnia? ¿Qué es una etnia? A ver, ¿qué es una etnia, chicos? ¿Mm? A ver, jóvenes, ¿qué se entiende por etnia? Seguro que has visto, por ejemplo, ahí en tu separata, ¿no? Inclusive una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué es una etnia? ¿A qué llamamos etnia? Vamos, vamos, estamos para aprender, chicos, ya estamos para aprender. ¿Alguna palabra que nos lleve a ese término, ¿no? Muy bien, por ahí me dice, no, profesor, son un grupo de personas con características comunes, ¿ya? Algo más, por ahí falta, ¿no? Por ejemplo, características comunes en la forma de vestir, se puede ser, ¿no? La forma inclusive también de los trabajos que realizan, ¿ya? ¿Qué más? Claro, actividades económicas similares, costumbres similares también, pero hay algo más importante ahí, ¿ya? ¿Ya? Que la etnia también tiene su propio dialecto, lenguaje, ¿ya? Aparte de esas características que hemos mencionado, ¿no? La forma de vestir, de trabajar, ¿no? Que radican también en una misma superficie, tienen un mismo lenguaje, ¿sí? Tienen un mismo lenguaje. Muy importante eso. Muy bien, chicos. Muy bien, Samantha, Mireya, excelente. Entonces, importante saber ello, ¿no? Que una etnia presenta características similares, ¿no? Como su mismo lenguaje. Te dice que el 9 de agosto es el Día Internacional de las Lenguas, perdón, de los pueblos indígenas, ¿no? Se habla aquí 48 idiomas originarios, ¿no? Recuerda que idiomas originarios quiere decir, por ejemplo, el quechua, el aymara, el ashánica, el shipibo conmigo, ¿no? Somos más de 55 pueblos indígenas, ¿no? Poseemos el 49,6% del territorio nacional, protegemos el 80% de la biodiversidad, somos guardianes de nuestra cultura milenaria, ¿sí? Entonces te dice acá, interesante esta frase, ¿no? Existimos y tenemos derechos. Estas etnias, ¿no? Etnias presentes tanto en la parte altoandina, en la sierra peruana, como en la parte amazónica, ¿no? Porque aquí en la costa ya no hay presencia de etnias, ¿no? Porque aquí ha habido un alto mestizaje, ¿sí, chicos? Y ha acabado con estas poblaciones oriundas, originarias. Entonces, con respecto a estas etnias, existen dos, como te decía, ¿no? En la sierra y en la selva. Las etnias ubicadas en la selva se les llama comunidades nativas. ¿Ya? Ojo, etnias ubicadas en la selva, comunidades nativas. ¿Sí? Que son grupos tribales del Amazonas, tanto en la selva como en la selva baja. Constitución, conjunto de familias vinculadas por idioma o dialecto, características culturales y sociales, y tendencia de su fruto en común, ¿no? ¿Qué quiere decir este término? Que comparten una misma actividad económica. Etnias principales, el Ashaninka, ¿cierto? El Aguajú y el Shipibo conmigo, ¿no? Recuerda que aquí, en la parte inferior, te dice, ¿no? Ashaninka está ubicado en Junín, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Pasco, Coyhaique y Huánuco. Aguajú en el Amazonas, en el Cajamarca, en San Martín, en Loreto. Y el Shipibo conmigo ubicas esta población, esta etnia, en Huánuco, Loreto, Madre Dios, Ucayali y Lima, mira, y Lima. Hay una población, hay una etnia de Shipibo conmigo en Lima, ¿cierto?
¿En qué parte, ah? ¿Has escuchado esta población de esta etnia de Chipeo Conive en Lima, chicos? Están ubicados en Cantagallo, ¿cierto? Pero recuerda que lamentablemente se dio un incendio y fueron pues reubicados en Caja de Agua, ¿no? Lo que es San Pablo Lurigancho. Ahí están ahora. Recuerda que las etnias siempre están juntos, ¿ya? Esta población siempre está junto, ¿ya? Acá dice, ¿no? Comparten un mismo territorio, ¿no? Un mismo territorio. Por otro lado, las comunidades campesinas, que son las etnias de la parte altoandina de la sierra peruana, ¿sí? Tenemos aquí los quechuas, los aymaras, los ajarus, los urus, perdón, son organizaciones de interés público con existencia legal y personalidad jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ¿ya? Vínculos que lo unen, la propiedad comunal de la tierra, trabajo comunal, ayuda mutua, ¿no? Muchos de estos vínculos o estas actividades hay relación con las actividades que realizaba por la población incaica, ¿no? La Mita, el Minca, por ejemplo, ¿no? Que eran pues trabajos comunales, ¿cierto? Ahora que otra cosa importante, ¿no? Las comunidades campesinas están amparadas bajo la ley 24.656, ¿no? Ley General de las Comunidades Campesinas, donde pues nos explica estos puntos que hemos mencionado, ¿no? Que son organizaciones de intereses públicos con existencia legal. Muy bien, pasamos ahora a la diversidad lingüística. Pregunto, según la Constitución, ¿cuál es el idioma oficial del Perú? A ver, ¿cuál es el idioma oficial del Perú según Constitución, chicos? ¿El castellano? ¿Solamente el castellano? Ojo. ¿El castellano y el quechua? Claro, ¿no? El castellano y las demás lenguas oriundas habladas. ¿Sí? Muy bien, las demás lenguas oriundas, originarias habladas. Chicos, es muy importante. No mucho menciona que solamente es el castellano, no. Es el castellano y las demás lenguas originarias habladas. No olvidar eso, según Constitución. Te dice que tenemos en la actualidad 48 lenguas originarias, ¿no? Según el censo 2017, en la cual pues hay población de 5 años a más que hablan lenguas indígenas, ¿no? ¿Cuántos son? 4.390.088 habitantes. Recuerda que esta población está en franco descenso. ¿Por qué hay menor población cada vez que habla lenguas originarias? A ver, chicos, ¿por qué creen que cada año hay menor población que habla lenguas originarias? ¿A qué se debe? Algunos factores, ¿no? ¿Como cuáles puede ser, chicos? Muy bien, la globalización, por ahí me dicen. Muy bien. Recuerda que se busca ahora tener mayor oportunidad, ¿no? De trabajo, de estudios. Y para ello, pues, tienes que hablar los idiomas que se hablan a nivel mundial, ¿no? Lo más importante, que es el caso del inglés, el caso de francés, en los últimos años el chino mandarín, ¿no? Y se está dejando de lado, pues, la lengua originaria, ¿no? El chipeo conivo, la yaninca, el quechua, etc. ¿No? La globalización es una de las causantes de la disminución de la población. Pero también otro causante, jóvenes, es la discriminación. ¿Sí? Eso también se está observando, ¿no? Una discriminación. ¿No? Lamentablemente, pues, si un niño quechohablante va a llegar a estudiar, por ejemplo, a un colegio de la costa, ¿no? De Lima, comienza a hablar quechua, muchos los jóvenes, lamentablemente, muchos los jóvenes se ríen, se burlan de él, ¿no? Oye, ¿qué estás hablando? ¿Qué es eso? ¿No estás ladrando? ¿Qué? Eso está pasando, chicos. Hay una alta discriminación. Entonces los jóvenes ya no desean hablar sus lenguas originarias, sus lenguas maternas, lamentablemente, ¿no? Por ahí también lo dice un compañero, ¿no? Profesor, que ya no se enseña en los colegios, ¿no? Claro, mucho imparte en ello la globalización, ¿sí? Mucho imparte en ello la globalización. Pero recuerda que en los pueblos oriundos, ¿sí? O sea, si hay una población quechohablante, en ese colegio se enseña el quechua, ¿sí? Se enseña el quechua como el castellano, ojo, ¿ah? Recuerda que cuando hablamos en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Donde se busca
este tipo de cambios donde la población oriunda, en este caso las etnias tanto de la parte altoandina como la selva, debe mantener sus dialectos, su lenguaje, ¿no? Y el maestro que desee trabajar en estos colegios de población debe saber justamente tanto el castellano como la lengua de esta población, que he hecho Aymara, Chipio, Conibo, ¿no? Recuerda que eso ya se habló, ¿no? Cuando se tocó el tema de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿sí? Entonces, en esos lugares sí se enseña, ¿no? Pero aquí en Lima, muy escasos vas a encontrar que enseñe, quechua, aymara, ¿no? Lamentablemente. ¿Cuál es la lengua originaria más hablada? El quechua, ¿no? Con 3.700.000 aprox de habitantes. Luego lo sigue la aymara, ¿no? Y otras, ¿cierto? Y la más hablada en la selva, ¿cuál es? El ayánica, ¿no? Con 68.000. Le sigue el aguajú y el chipío conigo. Aquí observamos un mapa temático, ¿no? Mapa temático. Donde pues observamos aquí el mapa etnolingüístico del Perú, ¿no? La distribución de las lenguas originarias en cada territorio, ¿sí? En cada sector, en cada departamento. Donde podemos observar aquí que este color celeste claro, ¿sí? Que es el quechua, ¿no? Que es el más hablado, mira, ¿no? Es el más hablado, ¿sí? Por aquí también, pues, este otro sector que es el de Pano, ¿no? El Pano, justamente también son los sectores aquí más hablados, entre otros, chicos. Muy bien, que es aquí las lenguas originales en la Constitución, ¿no? Yo te mencionaba un poco acerca de ello, ¿no? El artículo 17 que te dice, el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo, asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de las zonas. Mira, muy importante eso, ¿no? Según las características de las zonas, se está aplicando esta educación bilingüe. No, no todo en el Perú, sino en aquellos lugares donde se pronuncie, ¿no? Se utilice esa lengua originaria, ya sea en los quechos, aymara, etcétera. Artículo 2, inciso 19, ¿qué nos dice? Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, ¿no? El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación, ¿ya? Entonces es muy importante. Ahí por ahí mencionaba, profesor, no se enseña en los colegios, ¿no? Efectivamente aquí en la costa no mucho, ¿no? Donde se va a dar esta educación bilingüe, pues, en los pueblos originarios. Oye, con respecto a la diversidad cultural, ¿no? ¿Qué nos dice? Existe, ¿no? La llamada Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, la cual busca la defensa de la diversidad cultural, que es un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana. El Informe Mundial sobre la Diversidad Cultural señala que no se limita al ámbito cultural y debe ser considerada en términos de diálogo y dinámica en relación con con los nuevos retos que puede crear a las lenguas, los sistemas de educación, los medios de comunicación y el mundo empresarial, ¿no? O sea, busca justamente que estas lenguas, chicos, originarias, también estén presentes en este proceso de globalización, ¿no? O sea, existan retos. Por ejemplo, aquí, chicos, el canal del Estado peruano, ¿no? Perú, tiene programas, ¿no? En cada cierto lugar, región, donde se da información, por ejemplo, con la lengua originaria. ¿Sí? Mira, ahí está la población, ¿no? Etnia de la selva, se observa, población nativa, donde justamente están informando, ¿no? Están informando con lengua originaria, ¿no? Inclusive, pues, hay días en Canal 7 donde están transmitiendo noticias en quechua, ¿no? Entonces ahí tú ves un poco del respeto de la diversidad, ¿no? De cómo se busca seguir protegiendo, conservando, influyendo, ¿no? O promocionando inclusive, ¿no? A estas lenguas originarias. Muy bien, vamos ahora con la interculturalidad. A ver, recuerda que el Perú es un país con gran diversidad cultural, ¿cierto? Entonces aquí, jóvenes, se presentan dos realidades, ¿ya? Una de ellas es la interculturalidad,
¿Y cuál es la otra realidad que se puede presentar en un país con diversidad cultural? La multiculturalidad. Ahí vamos a poner ¿ya? La multiculturalidad. ¿Ya? Entonces, hay dos realidades que se pueden presentar en una región, en un país con diversidad cultural. O bien interculturalidad o bien multiculturalidad. ¿Cuáles son las diferencias, no? Comenzamos con la multiculturalidad. Nos dice que en la multiculturalidad, la diversidad, las diferentes formas de cultura, chicos, ¿ya? Hay poca comunicación, ¿sí? Hay poca comunicación. Hay poca comunicación, poca interacción entre esas culturas, ¿no? A la justa son gracias, hola, adiós, nada más, ¿ya? Aquí, algunas culturas dicen ser superiores a otras, ¿ya? Debido a esa poca comunicación, algunas culturas piensan que son superiores a otras, ¿no? ¿Cuáles son esas palabras clave para identificar que existe multiculturalidad? Oye, ¿qué te has creído igualado? ¿Sabes con quién estás hablando? Ahí tú ves justamente esas frasecitas. Ah, es población, ¿no? Es una persona que practica la multiculturalidad. O sea, aquí hay una jerarquía social. Jerarquía social o cultural, ¿no? Donde, pues, como te mencionaba, algunas culturas dicen ser mejores que otras, ¿no? Aquí no hay respeto, chicos, ¿no? No hay respeto entre las culturas, ¿ya? En cambio, ¿qué pasa en la interculturalidad? Pues aquí, esta realidad, hay mucha comunicación, hay interacción, ¿no? Existe interacción. Interacción cultural. Quiere decir, ¿no? Que las culturas presentes en esta región, en ese país, están comunicándose constantemente, ¿no? Están interactuando constantemente. No solamente es de hola, chao y gracias, ¿no? Se comunican. Hay esa idea de saber un poco más de la cultura del otro, ¿sí? Existe esa interacción cultural. Hay respeto. ¿Qué hay respeto, chicos? ¿No? Hay respeto entre las culturas, ¿ya? Y es ahí donde nace, ¿no? La llamada horizontalidad cultural. ¿Qué quiere decir? Que aquí las culturas, todas, saben que están al mismo nivel. Horizontalidad cultural, chicos. Aquí existe ello, ¿no? En la interculturalidad. Todas las culturas saben que están al mismo nivel, no hay ninguna superior a otra, ¿ya? Vamos con un caso, a ver. Por ejemplo, ¿no? Ponte que se esté presentando un grupo de danzantes de tijera, ¿no? Están bailando ahí sus vueltas, todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué era esta población multiculturalidad? De la multiculturalidad, perdón. ¿Qué dirá de esa danza, ¿no? Que no es de su cultura, es de una cultura, pues, foránea, ¿no? De otra cultura. ¿Qué dirá sobre esa danza, ¿no? Observará y comenzará, pues, a decir, ¿no? ¿Y esto qué tienen, no? ¿Por qué bailan así? ¿Qué le pica? ¿No? O sea, se observa que no hay muestra de respeto, ¿no? No le interesa la cultura del otro. Esa es la palabra, no le interesa la cultura del otro. En cambio, pues, aquella población que practica la interculturalidad, ¿qué dirá cuando observa, pues, a este danzante de tijera, ¿no? Mira, qué interesante, ¿no? ¿Por qué hace ese tipo de bailes, este tipo de saltos, ¿no? ¿Qué relación tendrá con su sociedad? O sea, ¿cuál será el objetivo de hacer eso? O sea, ahí te hace un poco de que esta población busca saber un poco más de la cultura del otro, ¿sí? Hay respeto, para comenzar también, hay respeto. ¿Ya, chicos? Entonces, esas son las dos realidades que se pueden presentar en una diversidad cultural. La pregunta es, ¿no? ¿Qué estás practicando tú en tu vida? ¿Qué practicas? ¿Practicas una multiculturalidad o practicas una interculturalidad? Aquí en un país donde hay una gran diversidad cultural, ¿qué estás practicando? Ya, eso te lo tienes que responder, ¿no? Y si hay, pues, algunos errores,
hay que subsanarlo, ¿no? Recuerda que el Perú busca ¿cuál? ¿La multi o la inter? A ver, chicos, el gobierno peruano, ¿qué está promoviendo? ¿La multi o la inter? La interculturalidad, ¿no? Eso busca, eso promueve el gobierno peruano, ¿no? ¿Sí? La interculturalidad. Definición de la interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad, ¿no? O sea, la horizontalidad. Todas las culturas están al mismo nivel, ¿ya? No es que alguien la ha puesto, ¿no? Ellas se consideran así. Todas estamos al mismo nivel. No hay ninguna superior a otra. Rol del Ministerio de Cultura: se compromete a construir una convivencia democrática y pacífica, apostando por políticas de reconocimiento y de valoración positiva de la diversidad cultural, que se conjuguen con aquellas orientadas a lograr que haya igualdad de derechos entre todos los ciudadanos sin discriminación y sin renunciar a sus propios costumbres y valores, ¿no? En otras palabras, lo que está aplicando aquí es la interculturalidad. ¿Sí? Se busca aplicar ello, ¿no? Se busca respetar la interculturalidad. Muy bien. Ahora, hay otra palabra, ¿no? Que también puede ser un poco confuso. El término de pluriculturalidad. Ojo, este término no guarda relación con estos dos que hemos mencionado, con la multi y la inter. ¿Ya? ¿Qué se entiende por pluriculturalidad? A ver, para eso, algunos ejemplos. A ver, chicos, quiero que me digan, ¿el arroz chaufa es un plato netamente peruano? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, chicos? ¿Por qué? ¿Qué, qué culturas han interactuado para hacer el arroz chaufa? La China, profesor, ¿no? La China con la peruana, ahí está, ¿no? Producto de esa fusión cultural nace el arroz chaufa, ¿cierto? A ver, otro más. El anticucho, jóvenes, el rache choncholí, ¿es netamente plato peruano? ¿Verdadero o falso? No. ¿Con qué cultura? A ver, ¿con qué cultura ha interactuado para hacer ese plato? La africana, ¿no? Mucho tiene que ver, pues, aquí la población negra llegada durante la colonia, que fue utilizada como esclavos, ¿no? Esta cultura africana. Y recuerda que ellos no le daban, pues, comida, al igual que los trabajadores españoles, ¿no? A ellos no le daban comida. Ellos tenían que conseguir su comida, ¿cierto? Y recuerda que los españoles consumían carne, las vísceras de los animales, ¿no? De la vaca, ¿no? De la carne de res, todo lo botaban. Ahí fue que los africanos comenzaban justamente con esas vísceras a hacer sus platos, ¿no? Nace el choncholí, el anticucho, chicos. Entonces ahí tú te das cuenta que producto de la interacción cultural nace, ¿cierto? Se evoluciona la cultura culinaria del Perú, ¿sí? La cocina peruana se ha evolucionado, ¿cierto? ¿Producto de qué? De la interacción, ¿cierto? A ver, ¿por qué muchos jóvenes utilizan el jean, ¿no? El pantalón, faldas. ¿Por qué las señoritas utilizan falda, el jean? ¿Acaso el jean es peruano? ¿El jean es peruano, chicos? No, ¿cierto? El jean es traído de Norteamérica, pero producto de esa interacción se ha dado una evolución en la forma de vestir de los jóvenes. Entonces, ¿qué podemos decir de la pluriculturalidad, chicos? La pluriculturalidad, chicos, es la realidad social, ¿sí? Es la realidad. Pero ¿cómo se ha dado esa realidad social? Producto de la interacción. Ha sufrido una evolución, ¿ya? Ha sufrido una evolución. ¿Ya, chicos? O sea, esa interacción con otras culturas ha evolucionado a nuestra cultura matriz, la cual nos da pues la realidad social. Muy bien, Mireya, claro, porque para que exista la pluriculturalidad tiene que existir esa interacción con otra cultura, ¿no? ¿Y tú dónde has encontrado esa interacción? En la interculturalidad. En la multi no se va a dar la pluriculturalidad, porque en la multi no me interesa tu cultura, no me interesa cómo te vistes, ¿ya? No me interesa cómo te vistes. O sea, ahí no se va a dar, aquí no se va a dar la pluriculturalidad. Donde se da la pluri es en la inter, ¿no? Porque le va a interesar la forma de cómo te vistes,
de cómo cocinas, ¿no? De cómo hablas, ¿cierto? Entonces ahí se da justamente, chicos, la pluriculturalidad. ¿Qué te dice, no? La pluriculturalidad representa las características de las culturas actuales, ¿no? Es la realidad social. Recuerda que esto ha sufrido un proceso evolutivo debido a la interacción con otras culturas. ¿Dicho, jóvenes? En cambio, la interculturalidad representa la relación respetuosa, el proceso entre estas culturas en la interacción, ¿no? Entonces, como dijeron por ahí, que producto de la interculturalidad nace la pluriculturalidad, ¿sí? Lo que es la realidad social. Pregunto, con respecto a la pluriculturalidad, en la actualidad, chicos, ¿qué cultura está interactuando con la cultura matriz, ¿no? Con nuestra cultura matriz, la peruana, y que puede sufrir de acá a algunos años una evolución? ¿Qué cultura interactúa en la actualidad con la cultura matriz peruana y que interactúa y va a evolucionar, ¿no? En la forma de hablar, en la forma de cocinar, en la forma de vestirnos, etcétera. A ver, chicos. Claro, muy bien, excelente, sí. En la actualidad la cultura venezolana, chicos, está interactuando con la peruana, ¿sí? Y pues por ahí, pues el plato típico, ¿no? Se fusiona, ¿no? ¿Cómo se llama su plato de la población venezolana? La arepa, por ahí se fusiona con la peruana, ¿no? Y origina otro plato de producto de fusión. Entonces ahí se ve pues la pluriculturalidad, ¿no? Ha dado un cambio, ¿cierto? Chicos. Claro, recuerda que hay ese rechazo, pero no de todo, ¿no? Hay una población que practica, ¿qué? La multiculturalidad, hay ese rechazo, ¿no? Hay una población peruana que practica eso, ¿no? Pero hay otra, y la mayoría, posiblemente, que practica la interculturalidad y quiere aprender la cultura del otro. A ver, ¿cómo hace ese plato, ¿no? ¿Cómo hace la arepa, ¿no? O cómo hace la bombita, ¿no? O la tisana, etcétera, ¿no? O sea, o cómo te vistes, o por qué eres así, ¿no? Entonces, eso. Recuerden que en la diversidad cultural se presentan estas dos realidades, ¿no? En la actualidad se presentan estas dos realidades, chicos, ¿ya? Entonces, recuerda que en la interculturalidad, la población que practica la interculturalidad, se va a dar esta pluriculturalidad, o sea, se va a dar justamente esta interacción que trae como consiguiente la evolución, ¿no? En la realidad social. ¿Se entendió, chicos? A ver, quiero que me digan, que sea sincero si se logra entender la diferencia de estos tres términos, ¿no? Lo más importante, la multi, la inter y la pluri. ¿Se llegó a entender? ¿Algunas dudas? Ojo que no solamente te sirve para el examen, sino para la vida, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Sigamos entonces, sigamos. Oye, bueno, ejercicios. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda, inquietud, jóvenes que tengan con respecto al tema de cívica? ¿Dudas, consultas? ¿Algún punto de enfatizar más? Oh, claro, todo ok. Vamos que tenemos tiempo, chicos. En la población nativa, la población campesina, por ahí que no quedó claro. Entre multi y pluri, ¿ya? Recuerda que el término pluriculturalidad no vas a relacionarlo con estos dos, ¿ya? La multi lo puedes relacionar con la inter, porque guardan relación, ¿no? Te dice que es el comportamiento que se puede dar en aquellas regiones donde existe diversidad cultural. El caso Perú, ¿ya? En el Perú se puede dar multiculturalidad o interculturalidad. O sea, hay sociedades que en el Perú que practican la multi, y hay sociedades que practican la interculturalidad, ¿sí? Recuerda que la pluriculturalidad es otra cosa, ¿sí? Recuerda que la pluriculturalidad te habla acerca de producto de la interacción con otras culturas, se ha dado una evolución y tenemos otra realidad social. ¿Ya? ¿Se entendió esa diferencia, no? Ya, a ver, dice acá, pero cuando los españoles llegaron al Perú se puede decir que hubo interculturalidad o ellos no respetaron, pusieron los suyos sobre los nuestros. Bueno, recuerda que no podemos generalizar, ¿no? No podemos generalizar. Si lo comparamos en la actualidad, por ejemplo, ¿no? O sea, para llegar a los venezolanos, hay población
que no quiere saber nada de la cultura venezolana, pero hay población que sí le interesa, ¿no? Que sí, pues, respeta la cultura venezolana, inclusive, pues, está interesado en preparar sus platos, etcétera. Entonces, lo mismo puede pasar en aquellos años, ¿no? Donde hubo población española que sí interactuó con la población incaica y otra que no. O sea, hubo pues ahí un rechazo. O sea, hubo estos dos cambios, hubo estas dos realidades, por así decirlo. ¿Sí? Y donde hubo interculturalidad, ¿cierto? O sea, ese deseo de saber del otro, de la otra cultura, se produjo en la pluriculturalidad. Chicos, a ver, ¿quedó claro esos puntos? Díganme, por favor. ¿Otras preguntas, otras dudas? ¿Otras dudas, inquietudes? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Muy bien. Entonces vamos con los ejercicios. Pregunta 1. Una sociedad multiétnica que pone en práctica diversas expresiones culturales como la danza, la música, el arte, las ceremonias, etcétera, desarrollados como rutinas constantes, fomenta. A ver, vamos a poner una encuesta. ¿Cuál será la respuesta aquí en el ejercicio 1, chicos? Repito, una sociedad multiétnica que pone en práctica diversas expresiones culturales como la danza, la música, el arte, las ceremonias, desarrollados como rutinas constantes que fomentan. ¿Mm? A ver, efectivamente, ¿no? Fomenta pues valores, identidad y respeto a las diferencias, ¿no? Muy importante entonces. Se habla de sociedad multiétnica, ¿sí? Multiétnica. No es una sola, sino son varias, ¿sí? Son varias, en las cuales un festidanza, por ejemplo, en un festidanza donde pues se presentan varias danzas típicas de diferentes regiones, ¿no? Ahí no solamente se habla que bailemos solamente de la danza de la costa o de la sierra, no, baila cualquiera, costa, sierra y selva, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, ¿cierto? Multiétnica. Sigamos, sigamos. Pregunta 2. Ejercicio 2. A ver, vamos con la encuesta. Una experta del Ministerio de Educación sostiene que de las 48 lenguas originarias ya cuentan con alfabeto oficializado. Sin embargo, 21 están en peligro de extinción, porque algunos pobladores, por razones de discriminación e incomprensión social, están dejando de expresarse en sus lenguas maternas. Tomando como base el caso descrito, ¿cómo se puede contrarrestar esta problemática en dichas zonas? A. Elaborando textos educativos que fomenten la lengua estandarizada. B. Fomentando una educación intercultural bilingüe en un contexto democrático. C. Propiciando el desarrollo de competencias interculturales en castellano. Y D. Promoviendo una educación monolingüe de los pueblos originarios. Chicos, aquí sus respuestas. Han puesto claro, ¿no? Contundentemente, profesor, la letra B. Efectivamente, esta es la respuesta. Fomentando una educación intercultural bilingüe en un contexto democrático, ¿sí? Recuerda que se respetan todas las culturas, chicos, ¿no? Se respetan todas las culturas. ¿Ah? Y pues, como dice aquí bien claro, ¿no? En un contexto democrático, con la participación también de todos. Pregunta 3. Observe, vamos a copiar la encuesta. Observe las siguientes imágenes y determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Comunidad campesina aymara, comunidad nativa aguajún. Dice, hay que observar y determinar verdad o falso, ¿no? A ver, marquen sus respuestas, chicos. ¿Cuál será aquí la respuesta? A columna. Ambas culturas se encuentran reconocidas de acuerdo a ley. Ambas culturas se encuentran reconocidas de acuerdo a ley. Eso sí es verdadero. Sí es verdadero.
Ambas están reconocidas, tanto las nativas como las campesinas. Digamos, estas comunidades poseen título de propiedad comunal. Sí, efectivamente, ¿no? Poseen título de propiedad comunal. Son dueños de las tierras donde están asentadas. 3. Están ligados por vínculos ancestrales, sociales y culturales. Efectivamente, ¿no? Están ligados por estos vínculos. Y 4. En asamblea comunales dan en concesión sus recursos mineros, ¿no? ¿Puede hacer eso una comunidad o población campesina? ¿Puede hacer eso? No, ¿cierto? Una comunidad nativa o campesina no puede hacer esto, chicos. Porque el responsable de los recursos, el que entrega en concesión es el gobierno peruano, ¿sí? Lo que puede hacer dentro de este punto esta comunidad es estar presente en la reunión, ¿no? En el cual puede dar su opinión, ¿cierto? De si se entrega o no en concesión los recursos mineros, ¿ya? Pero no son ellos directamente los que van a autorizar, ¿ya? No son los que autorizan, chicos, ¿ya? Es muy importante eso. Muy bien, pues acá la respuesta en la pregunta 3 es la letra C. Letra C. Y por último, 4, vamos con la encuesta. Uy, olvidé. ¿Qué hayan puesto aquí, chicos, en la encuesta? Sí, hayan colocado un alto porcentaje de letra C. Sí, la pregunta 3. La pregunta 4, a ver, vamos con la encuesta. En la selva central predomina la economía del café y del cacao, cultivos que se destinan a la exportación. En este espacio conviven respetuosamente los Yanesha, Ashánica, Maxiquenga, con colonos andinos y descendientes de europeos. A partir de lo detallado, se excluye que el texto corresponde a un ejemplo de... A ver, marquen su respuesta, chicos. ¿Cuál será la respuesta aquí en el ejercicio 4? Se dice que conviven, ¿no? Población nativa, también población campesina y población de descendencia de europeos, ¿no? Un claro ejemplo de este punto es Oxapampa, ¿no? Posuso, donde pues ahí hay interacción de este tipo de diversidad, ¿no? Cultural, tanto nativa, campesina y descendientes europeos. Ahí vamos con su respuesta. ¿Qué marcaron? Sí, efectivamente, chicos, aquí es un claro ejemplo de interculturalidad, ¿no? Mira, conviven respetuosamente, ¿no? Respetuosamente. Ahí está, esa palabra es clave. Si conviven respetuosamente, ya, interculturalidad. Muy bien. Recuerda nuevamente que tienes el multichat, jóvenes. Si tienes alguna duda o inquietud, ¿no? Si aún hay algunas inquietudes, tienes ahí el multichat.